Buena gente, bienvenidos a mi canal. Primer video. En esta primera ocasión quiero refutar lo que es el gran mito sobre la guerra de Ucrania, el cual ha calado muy pero muy profundo entre la gente de derecha, y digo derecha de toda índole, desde conservadores a nacionalistas o incluso, y esto lo lamento, liberales. Lo veo en muchos youtubers que conozco, como Mariano Rodríguez, el Pela Justiciero o Agustín Laje. Y obvio que esta teoría también pega con todo entre la izquierda, pero de hecho es esperable. Ahora, lo que la narrativa nos dice es que básicamente Putin tuvo que invadir Ucrania por culpa de un golpe de estado made in Yanquilandia ocurrido en el país 10 años atrás, el cual tumbó al presidente ucraniano del momento, el prorruso Viktor Yanukovych, a quien personalmente llamaré la puta cabra. El objetivo de esto era poner en su lugar a un títere de los yanquis que integrara a Ucrania a la OTAN, y así avanzar en el plan de acercar militarmente a Rusia. Incluso, en las versiones más extremas de esta narrativa, desplegando armas nucleares u otros peligros nucleares a fin de dejar a Rusia en un estado de peligro existencial perpetuo que la pusiera de rodillas frente al poder americano. Cosa que a su vez se enmarca dentro de un plan general de la OTAN de intentar cercar a Rusia, rompiendo un antiguo pacto de los 90, el cual aseguraba que la OTAN no iba a incorporar a los países que durante la Guerra Fría hubieran estado bajo la órbita soviética, cosa que finalmente sí pasó. Hoy por hoy, 9 países de la antigua URSS o del Pacto de Varsovia, la OTAN de la Rusia comunista, son ya miembros de la Alianza Atlántica, incluyendo Estonia, Lituania y Letonia, los 3 pequeños estados bálticos que tienen frontera con Rusia. Y la manera de lograr esto en Ucrania habría sido a través de Euromaidan, un movimiento de protestas civiles que, según el mito, fue organizado, financiado y ejecutado por los Estados Unidos, para sacar violentamente del poder a nuestro amigo, la cabra Yanukovych. Bien, lamento romper la bonita fantasía antiimperialista, pero me temo que en su mayor parte todo esto es completamente falso. No pasa de ser una teoría de la conspiración burdísima, regurgitada directamente desde las oficinas de propaganda del Kremlin, a fin de justificar su política exterior ciertamente ultraimperialista respecto a Ucrania. ¿Qué política? La de intentar readueñarse del país y mantenerlo sometido como un estado vasallo, una colonia. Esa política. Y en esta mentira es en lo que han caído Mariano Rodríguez, el Pela o Laje, que obvio no es que crean en todos los puntos de esta teoría o que ellos tengan simpatías por Putin, sino que tan solo cayeron en una trampa muy hábilmente preparada. ¿Y en qué me baso? Bueno, vayamos a los bifes. Lo primero que tenés que saber es que en Ucrania hay un odio enorme hacia Rusia, y que viene de siglos. Porque sí, Rusia ha tenido sometida a Ucrania desde 1654, cuando le incorporó a sus dominios de común acuerdo, en teoría para protegerla. Y justamente la primera razón del odio fue esa, la pérdida de la independencia. Porque a partir de ese momento, el pueblo ucraniano tuvo que vivir como los zares rusos decidieran. Y luego, poco después, inevitablemente vinieron las políticas de rusificación. Implantación forzada de la cultura rusa en el país y prohibición por ley de infinidad de aspectos de la cultura ucraniana. Idioma, alfabeto, literatura, religión y mil etcéteras. Cosa que empezó en 1690 con los zares y duró hasta bien entrados los años 70, bajo el régimen soviético. Luego de eso, ya bajo el dominio de los bolcheviques, siguieron las interminables represiones masivas al independentismo ucraniano, miles de muertos. Y muchísimo peor todavía fue el Holodomor, una hambruna colosal que mató a entre 6 y 12 millones de personas y que los ucranianos e infinidad de historiadores en Occidente consideran que fue un genocidio perpetrado por Stalin, a fin de terminar de destruir el nacionalismo ucraniano y a la clase campesina ucraniana. Evidencias de que claramente fue intencionado son, por ejemplo, que requisaran cantidades enormes de alimentos aún sabiendo que la gente se moría de hambre, o que no dejaran llegar ayudas en alimento enviadas para Ucrania desde Occidente. E incluso, y lo peor de todo, que cerraran las fronteras de Ucrania para que los ucranianos no pudieran desplazarse a otras repúblicas de la URSS en búsqueda de alimentos. Y por último, está la época de masacres, represión masiva y estado policial que siguió la Segunda Guerra Mundial, como castigo al nacionalismo ucraniano por haberse aliado con los nazis luego de que estos invadieran el país, cosa que hicieron buscando una vía de escape a la dictadura soviética, aunque claro, aliándose con otra dictadura igual o peor. Ahora, dato clave que tenés que saber. La sociedad ucraniana se divide en dos grupos. El que habla ucraniano es más afín a la cultura occidental y vive al oeste del país, y el que habla ruso es muy afín a la cultura rusa y vive en el este. Y que está compuesto o bien por descendientes de colonos rusos implantados durante la era soviética, o bien por descendientes de ucranianos rusificados a la fuerza. A los hechos, ambos grupos han actuado prácticamente como etnias separadas y enfrentadas muy ferramente.
Así pues, para 2013 había estado en marcha un acuerdo de asociación comercial con la UE, que según todas las encuestas, contaba con el apoyo de la mayor parte de la población ucraniana, y sobre todo con el apoyo masivo del sector occidental del país. La razón es que entendían que el pacto iba a traer, primero que nada, muchísima riqueza al país. Segundo, y no menor, el desarrollo de instituciones más democráticas, que era una de las cláusulas que ponía la UE para el acuerdo, indispensables para desbaratar la corrupción generalizada que desde siempre gobernaba Ucrania. Y tercero y sobre todo, una muy anhelada emancipación definitiva de los largos brazos rusos. Pero sin embargo, de un día para el otro, el país se dio con que Yanukovych mandaba al carajo el acuerdo. ¿Qué? ¿Pero por qué? Dicho simple, Vladimir Putin. Primero Rusia amenazó a la cabra, desatando una repentina guerra comercial y asegurándole que harían a Ucrania perder hasta 35.000 millones de euros, haciéndola caer en el default. Y luego, una vez Yanukovych claudicó, Putin le puso enfrente a la cabra una montaña de plata a cambio de su obediencia definitiva. 15.000 millones de dólares y 5.000 por adelantado. En comparativa, la UE con su acuerdo solo ofrecía 840. Además, Putin no venía con exigencias de transparencia, institucionalidad y bla 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 bla. Así que, con un precedente de aguantar siglos de opresión y muerte, ¿acaso no era lo esperable que la traición del prorruso Yanukovych desatara la ira masiva en todo el sector prooccidental del país? Decime, ¿no era lo esperable que, tal como pasó, estallaran automáticamente las protestas? Porque según la propaganda prorrusa, fueron armadas por la CIA. Como sea, la gente marchó contra el gobierno. Primero miles, luego decenas de miles, y gracias a cómo la policía los fue cagando a palos, enardeciendo a las masas, y de ahí mi calificación de la cabra para el imbécil del presidente, finalmente se vieron marchas de cientos de miles de personas. Eventualmente, los manifestantes terminaron construyendo barricadas permanentes en la Plaza Maidán de Kiev, la Plaza de la Independencia, cosa que le dio el nombre al movimiento. Y a eso se le llamó el Euromaidán. Eso que según Laje o el pelado nerd, fue un golpe yanqui. Gente, no me jodan. Lo que pasó es muy simple. El gobierno inició una escalada de violencia que gradualmente derivó al uso de armas de fuego, incluyendo fusiles automáticos Kalashnikov y rifles de francotirador. Lo cual, en el fatídico 20 de febrero del 2014, terminó en decenas de muertos. Y 2 días después, a Yanukovych lo rajó el parlamento. Los días de la cabra llegaban a su final. Ahora, la expulsión llevada a cabo por el Parlamento ciertamente es muy cuestionable en lo legal, y potencialmente podría ser un golpe de Estado, pero uno parlamentario y llevado a cabo por todas las fuerzas políticas, incluyendo la del partido de Yanukovych, al cual su gente ya había dado la espalda tras la masacre anterior. Así que hablar de un golpe de Estado yanqui, cuando todo el pueblo más netamente ucraniano, prooccidental, odiaba a Yanukovych por la matanza y cuando todos los partidos se sumaron a rajar al tipo, es un delirio, no se sostiene. Ahora, obviamente que los rusos citan evidencia. Evidencia. ¿Y qué dice esta evidencia? Vamos a ver. 1. Que la escalada de violencia fue porque la oposición usó milicias de neonazis para enardecer al Berkut, la policía antidisturbios. Esto se dice, por ejemplo, en el documental prorruso Ucrania en llamas, conducido por Oliver Stone. Sí, el amiguito de Chávez, Castro, Lula, Cristina, etc. Y donde incluso aparecen entrevistados Putin y la cabra Yanukovych. Así que hablamos de una pieza de propaganda de altísimo calibre. Realidad inchequeable, jamás dan la menor evidencia. 2. Que el jefe de gabinete de Yanukovych, Sergei Levochkin, se había vendido a los yanquis y dio por primera vez la orden para que el Berkut reprimiera, a fin de enardecer a las masas y generar así un estallido social que propiciara un cambio de régimen. Esto lo dice el entonces ministro del Interior, Vitaly Zakharchenko, también en Ucrania en llamas. Realidad, cero evidencias. No pasan de mostrar un par de fotos del supuesto traidor con políticos y empresarios yanquis. Detalle, Zakharchenko, mano derecha de la cabra, era quien de hecho sí tenía su control del Berkut, y quien le autorizó el uso de rifles de asalto y de francotirador. 3. Que en un video, una funcionaria yanqui, Victoria Nuland, reconocía que Estados Unidos había invertido 5.000 millones de dólares en Ucrania, previo al Euromaidán. Realidad, es un recorte. En el video completo, ella dice que el gobierno yanqui gastó 5.000 millones de dólares en Ucrania, pero a lo largo de 20 años, desde su independencia en la década del 90. 4. Que en un audio filtrado, también Victoria Nuland discute con el embajador yanqui en Ucrania qué políticos pondrían al poder una vez volteen a Yanukovych. En realidad, hablan de a quienes convenía dar el apoyo de Estados Unidos para, obviamente,
e influir en la situación ucraniana todo lo que pudieran. Ahora, que un político tenga el apoyo yanqui es muy valioso, pero no es una garantía para nada de llegar al poder. Ejemplo, Biden versus Perón, y por tanto no equivale a imponer un gobernante. No hay evidencias de que hayan puesto en el poder a nadie, ni mucho menos de que sobornaran o coaccionaran a todo el parlamento ucraniano para que destituyeran a Yanukovych. 5. Que en otro audio filtrado, el ministro de Exteriores estonio, Urmas Paet, revelara a una funcionaria de la UE, Catherine Ashton, que los tiradores de la masacre del 20 de febrero eran de la oposición y que habían disparado tanto a los manifestantes como a la policía. Citó como fuente a la doctora Olga Bogomolets, Dios, lo que me costó pronunciar ese apellido, quien le habría dicho que vio heridas similares entre policías y manifestantes. En realidad, la propia Olga Bogomolets, conocida militante prooccidental, negó tajantemente haber dicho eso y aclaró que en realidad solo había tratado a heridos de entre los manifestantes, no a policías, y que ciertamente los tiradores habían disparado a matar, a la cabeza y al corazón. 6. Y esto es clave, que los videos muestran que los disparos contra los manifestantes provenían de los edificios que controlaba la gente del Maidán, lo cual prueba, entre comillas, que la masacre fue un ataque de falsa bandera para tumbar a Yanukovych. Realidad que hay infinidad de videos mostrando a las fuerzas policiales disparando a la gente con rifles de asalto y de precisión, y que el veredicto del juicio dijo que 40 de los 48 asesinados fueron a manos de la policía. Дивіться. Снайперська. Снайперська. Блін, не стріляй, урод! Расстрель. Ahora, es real que el juicio menciona que parte de los disparos provinieron de la dirección del Hotel Ukraine, ocupado entonces por los manifestantes, así como también que corresponsales de la BBC literalmente filmaron a alguien tiroteándolos desde el hotel. Pero ahora bien, también según la propia BBC, nadie controlaba quién entraba o salía del hotel, porque estaban en una puta batalla campal y todo era un caos, con lo cual cualquiera podría haberse infiltrado ahí. Ergo no se sabe quién era él o los tiradores, ni a qué bando respondían, ni a cuántas personas mataron. Se cree que por lo menos a una. Todo podría ser, incluyendo que fueran agentes del gobierno o incluso de Rusia. Se reportó que manifestantes dijeron que ciertos tiradores hablaban en ruso. Y sí, hipotéticamente también podría haber sido alguien ligado al Maidán. Algunos han mencionado al grupo Svoboda de extrema derecha, pero quien lo diga tiene que probarlo. Y en fin, hasta acá llegamos. Ahora, ¿qué onda? ¿Hay al menos algo cierto en todo esto? ¿O literal todo es un fake? No. Cuanto menos es real que ONGs occidentales, como la de Soros, quien lo admitió abiertamente, dieron financiamiento y soporte a ONGs ucranianas, a periodistas, a medios de prensa, a abogados y a expertos de toda índole, que sirvieron de una u otra forma al Maidán. Por ejemplo, Soros ayudó a formar un canal de televisión, y es evidente que toda la prensa que financió habrá tirado línea contra Yanukovych 24/7 en TV. Sin embargo, nada de esto hubiera importado si la cabra no hubiese sido tan estúpida de mandar a reventar a la gente, incluso con armas de fuego, dándole a esa prensa justamente algo con lo que hundirlo. So, fuck it, su culpa. Y no, exponer a un imbécil que gobierna no es hacer un golpe de estado. Así que bien gente, hasta acá mi video. Hay muchísimo más para hablar sobre el tema Ucrania y las mentiras fabricadas para justificar la invasión. Lo del supuesto golpe yanqui fue solo una más entre muchas. Que si genocidio en el Donbass, que si nazis gobernando Ucrania, que si amenaza de seguridad nacional, que si la OTAN anexó a Europa del Este, etcétera, etcétera, etcétera. En su mayor parte, propaganda descarada, que voy a tomarme el trabajo de refutar en un próximo video. Así que espero verte ahí. Por ahora, tan solo gracias si llegaron hasta acá y tengan un día genial. Adiós.
Tatakae, Tatakae.